Ahí ingresa Xavier Chiriboga Maya. Hola Xavier, estamos José Gerardo y yo a la espera de tu intervención de hoy en la espada de Bolívar. Te cuento que ya hice la introducción que me pediste para ganar tiempo acerca de los dichos de la BBC de Londres sobre la vida de Bolívar, transcripta en números de batallas, proclamas, cartas, naciones, recorridos en kilómetros y demás. Cosa que lo hace ejemplar y muy difícil de emular, porque hay que tener en cuenta también que no existía el automóvil, ni el avión, ni nada de eso. Cosa que impresionan muchísimo esas cifras. Hola, Xavier, ¿cómo estás hoy? Hola, buenos días. Buenos días con todos. Un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo están en Argentina, en Venezuela? Bien, bien, hermano. Grande. De escucharte y de verte. Un abrazo en la grande. Lucha, acá, a la espera de la gran concentración y marcha de mañana, de jubilados y un montón de acompañantes más, con amenazas del gobierno dictatorial, terrorista de Estado, que dice ser democrático, de Javier Milei. Perfecto. Sí, estamos en la lucha. Acá también nos encontramos en pleno proceso electoral contra el fascismo, enfrentado contra la izquierda, ¿no? Quería puntualizarte a modo de introducción, Javier. 1812, 1822. 1812, la primera derrota de Bolívar. Hay muchas anécdotas y muchos cuentos al respecto que tienen que ver con la pérdida del fortín de Puerto Cabello, en el que estaba el parque del Ejército Libertador. Francisco de Miranda deja a Bolívar a cargo y se marcha a Valencia por razones que no están muy claras o que no han sido verificadas. El hecho objetivo es que Bolívar pierde el fortín de Puerto Cabello y debe hacer un armisticio con Domingo Monteverde. Parte del armisticio significó entregar a su mentor, al general, al militar más universal que ha tenido Venezuela en su historia, Francisco de Miranda, que peleó en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa, fue mariscal de campo de Napoleón, su nombre está en el Arco de Triunfo, el venezolano más universal de todo el siglo XIX, más universal tal vez que Bolívar, y que por supuesto fue el que creó el Ejército Libertador de Venezuela. Después de la declaración de la independencia el 19 de abril de 1810, va a Londres a buscarlo una comisión integrada por Simón Bolívar, Andrés Bello y Teodoro López Méndez. De hecho, Andrés Bello se va a Santiago de Chile, crea la lengua, la Academia de la Lengua, crea la Universidad de Chile, en fin, no regresa nunca a Venezuela, pero Simón Bolívar se trae a Miranda. Miranda venía trabajando en la independencia con la llamada Sociedad Americana, que es el tema para hablarlo otro día. En ese periodo de 1812 a 1822 se da la primera pérdida de Bolívar, su primer documento público, que es la Declaración de Cartagena o el Manifiesto de Cartagena, donde él explica las causas de la pérdida de la Primera República. Se da su impresionantemente visionaria Carta de Jamaica de 1817 en Kingston, que no se llama así, sino respuesta de un ciudadano del Mediodía de América a un caballero inglés, que quedó con el nombre de la Carta de Jamaica. Se da su obra más importante desde el punto de vista de la condición de Bolívar como estadista, que fue el discurso de Angostura, en el que sentó las bases políticas, sociales y jurídicas de la Gran Colombia, una nación de tres patrias o de tres países, y tenemos las primeras grandes victorias militares. Lo declaran en 1813 Libertador cuando llega a Caracas después de la campaña Admirable. Luego tenemos la declaratoria de guerra a muerte por la tropelía que cometía José Tomás Bove de tierra arrasada, y después vemos las victorias en Colombia de Pantano de Vargas, Bomboná, la liberación de Colombia, Carabobo, Pichincha allá en Quito, y se apresta ya para 2 años después
quedarse casi que permanentemente en Perú y el Alto Perú, ya lo que sería la última parte de la Guerra de Independencia, con la batalla en agosto de 1824 de Junín y en diciembre del mismo año de Ayacucho, que no la combatió Bolívar sino Sucre. Pero es una década clave para entender el genio y los gigantes del pensamiento bolivariano, Javier. Ilústranos al respecto, hermano. Perfecto. Precisamente yo pedí la introducción para dar a entender a la patria grande la cantidad de batallas, la cantidad de kilómetros que Bolívar transcurrió, y que no se puede aquí sino citar las principales, aquellas que liberaron definitivamente a cada una de las patrias que liberó, valga la redundancia. Por eso es que de Bolívar hay tratados y tratados, porque en 40 años de vida logró lo que no han hecho naciones enteras. El hecho de Miranda es un hecho muy sui generis en la historia, porque cuando Bolívar fue en la misión diplomática, fue a Londres, fue a buscar apoyo internacional a la causa emancipadora, reconocimiento de la patria venezolana, y por el subsuelo el contacto con la masonería británica. Pero tenía órdenes de la Junta de no contactarse con Miranda. Y es Bolívar quien decide buscarlo y le convence de que venga a Venezuela. Por eso es que muchos biógrafos recalcan esto como una traición. Pero esto más bien da a ver que el deber está por sobre los individuos. ¿Tú sabes, Javier, por qué le prohibieron contactar a Miranda? ¿Perdón? En Venezuela teníamos un sistema de castas muy fuerte. Estaban los que tenían el poder político, que eran los blancos españoles, los que tenían el poder económico, que era la casta de Bolívar, los llamaban los mantuanos, porque sus mujeres usaban unas mantas que traían de Filipinas, los famosos mantones de Manila. Ellos tenían el poder económico, pero no el político. Después venían los blancos de orilla, que eran gente de mi raza, canario, de ascendencia canaria, isleña. Eran abogados, eran albañiles, eran carpinteros, eran panaderos. Su madre era panadera. Y cuando Miranda sirvió en el ejército del rey, su papá era coronel, siendo canario, era coronel del ejército de España. Los mantuanos, Bolívar y sus amigos, no quisieron servir con él porque era el hijo de la panadera. Y ellos eran nobles, y ellos no iban a servir con el hijo de una panadera. Obligaron a Miranda a irse de Venezuela, y mira todo lo que hizo en la Revolución Norteamericana, amigo de Washington, de Lafayette, de Franklin, de todo ello, mariscal de campo de Napoleón Bonaparte, y lo necesitaban porque no había un militar de la talla mundial de Miranda para organizar el ejército. Por eso es que la clase mantuana, los historiadores mantuanos, llaman a Bolívar traidor, porque Bolívar trajo al único hombre que tenía la capacidad militar para organizar el ejército libertador. Bolívar era un niño, Bolívar era un chico, Bolívar no tenía la experiencia militar que tenía Miranda, nadie la tenía, pero lo odiaban por su condición social, porque los mantuanos eran extremadamente racistas, Javier. Sí, mira, por eso el propósito de este espacio es ir más allá del consciente, entrar al inconsciente de la historia, porque la historia es como un iceberg, en donde solo sabemos la punta, es lo que se puede anotar. Mucho más profundo es lo que está adentro. Por ejemplo, Alfredo Pareja Díez Canseco resuelve de una manera magistral, psicoanalítica, esta disyuntiva entre Miranda y Bolívar. Con la pieza siguiente dice: entonces se produce el divorcio de Miranda, con un bochinchero genial, el más mestizo de todos, cuya arrogante y juvenil pasión no entiende, porque la mejor parte de Bolívar no es Europa,
se amamantó en tierra americana, cuyo paisaje se le metió en el último recodo de la sangre y del alma, y le hizo, a medida, un extraordinario espíritu doble, español enternecido por la savia nuestra, de tal manera que su poderosa individualidad resume y exalta, coordina y organiza el corazón de la multitud mestiza. Los psicoanalistas sabemos que casi uno viene predeterminado por el inconsciente. Es el debate de la libertad, del libre de albedrío, en que uno llega hasta ver una divinidad al estilo Spinoza, ¿no? Dialéctica. Entonces, parece que hay gente que nació para ello, como dice el mismo Bolívar. Dice, yo no creí que iba a llegar a esto, pero debo reconocer que mi genio no era para ser alcalde de San Mateo. Dice en el diario de Bucaramanga, ¿no? Entonces, es esta dialéctica profunda, esta dialéctica trascendental. Voy a pasar al siguiente tema de mi exposición. Después de Miranda viene el importantísimo Manifiesto de Cartagena, donde expone las causas que perdió Venezuela en la Primera República. Expone las causas a los granadinos para que no cometan los mismos errores, y les hace ver la necesidad de la independencia de Venezuela para asegurar su independencia, básicamente, ¿no? Y es uno de los tres principales documentos de Bolívar. Uno, otro la Carta de Jamaica, y el siguiente es el discurso de Angostura. Eso es para los compañeros que nos escuchan. Luego, bueno, pues pasa a la campaña admirable en 1813, en donde libera varias ciudades del occidente de Venezuela, Mérida, Barinas, Trujillo, hasta llegar a la liberación de Caracas, que es el epítome, pues no, lo más grande de esta campaña admirable, en donde habíamos comentado que llega triunfante a Caracas y en medio de obispos, de generales, divisa a su madre, a su nana, la negra Hipólita, que fue Hipólita Bolívar, que le crió cuando murieron sus padres. Inmediatamente para y se baja y se abraza y se pone a llorar con la negra sobre obispos y generales. Es una de sus bellas anécdotas, ¿no? A la negra, de quien siempre mandó a cuidar de por vida a través de cartas a sus hermanas, ¿no? Para que velen por su madre Hipólita. Entonces, en esta campaña admirable es cuando se le nombra por primera vez libertador, y el 17 de junio es obligado por la violencia de Boves a declarar la guerra a muerte, ¿no? Que era ir casi por las mismas reglas, aunque Bolívar perdonaba a los españoles que colaboraban con la revolución. Y te voy a citar en 20 segundos el decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contar con la muerte si no obráis activamente en pro de la libertad de América. Venezolano, contar con la vida aún siendo culpable. Exacto. Entonces es único este decreto de guerra a muerte, ¿no? Porque esto le tornó a la guerra más sanguinaria. Es la guerra más sanguinaria que ha habido en América de independencia. Nosotros perdimos casi 4/5 partes de los hombres en edad de combatir. Sarmiento, cuando se une al Instituto de Historia de Francia, hace una comparación entre Bolívar y San Martín y los estilos de revoluciones. Es donde hace notar que la revolución de Colombia era mucho más sanguinaria. Pues estuvo peleando mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, 20 años prácticamente. Entonces tuvo que derramar y perder mucha sangre también, ¿no? Como por ejemplo en la expedición a Oriente, huyendo del mismo Boves. En 1814, el año siguiente, sí. 20.000 personas quedaron en los caminos muertas de hambre, de enfermedades. Fue terrible. El mismo Bolívar al frente de la gente para Oriente.
Exacto. Bueno, luego de esto de la expedición Oriente, Bolívar va a las Antillas y ahí en Kingston escribe la famosa Carta a Jamaica, en donde da una visión maravillosa de la independencia en cada país de América. Hay una parte que me gusta que dice, en México han sabido utilizar maravillosamente el fanatismo, poniendo a la Virgen al servicio de la libertad, ¿no? Es increíble la visión y el pensamiento. Esta Carta de Jamaica predice mucho de lo que va a pasar en estas patrias que van a ser gobernados por pequeños tiranuelos, dice, de distintas nacionalidades, por no conservar la unión. Es la carta premonitoria, la Carta de Jamaica, en donde ella va esbozando su pensamiento de unión para tener fuerza, ¿no? ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta de la Carta de Jamaica? Los Estados Unidos parecieran destinados por la providencia a plagar de miserias a la América, yo diría al mundo, a nombre de la libertad. 1817. Perfecto. Eso hablaremos porque hay un tema que pienso tratar que va a ser los Estados Unidos contra Simón Bolívar. Hubo mucha pugna ahí, ¿no? Bueno, en 1817 ya empieza a formar la Gran Colombia con una serie de batallas por el Orinoco. Funda ahí el primer periódico importante. El Correo de Angostura. Sí, el Correo del Orinoco, en donde es el primer periódico de Venezuela y se lo conserva hasta ahora. La Revolución Chavista lo ha vuelto a conservar, ¿no? La artillería del pensamiento. De ahí viene el Congreso de Angostura en 1819 y el 17 de diciembre. En este Congreso funda Colombia. Este es un hecho curioso, Gerardo. Mira que funda Colombia. De su muerte, sí. Tú me lo comentaste una vez y yo nunca me había dado cuenta de eso. Y él muere el 17 de diciembre de 1830. Eso me ha dado mucho que pensar, inclusive en un suicidio, porque es mucha coincidencia que justo sea un 17 de diciembre. Pero bueno, funda Colombia la Grande, Colombia nomás. La Gran Colombia es un nombre posterior que utilizamos en historia para distinguir de la actual Colombia. Entonces luego se da la batalla de Boyacá, atraviesa el páramo de Pisba, hazaña igual a la de Aníbal, pero que poco parece haberle dado importancia. Esta batalla es importante porque libera Colombia, ¿sí? Y luego en 1821, la batalla de Carabobo libera totalmente Venezuela y sella la parte de arriba de la Gran Colombia y abre paso al Ecuador, a lo que era la Real Audiencia de Quito. Y ahí el 24 de mayo de 1822 tenemos la batalla entre el mariscal Sucre y las fuerzas peruanas. Sucre comandaba una fuerza multinacional de naciones que tenía peruanos, chilenos, argentinos, y el cuerpo británico fue muy importante en esta batalla de independencia. La Legión Británica comandada por Farriar, sí. Así es. Logran la batalla vencer y el 26 de julio entra triunfante a Quito. Eran apoteósicas las entradas de Bolívar, ¿no? Y conoce a Manuela Sáenz. Esta historia es muy interesante porque Manuela Sáenz es una heroína ecuatoriana que también es un ejemplo de libertad más allá de Bolívar, porque ella se autoeducó y aprendió a hablar inglés y francés y leía a los autores en estas lenguas y también leía los clásicos griegos y latinos, de tal manera que en ella Bolívar encontró su igual. Pero también era una mujer bastante liberal en muchos otros aspectos que la historia generalmente los que no, es más fácil destruir y ver las partes negativas de las personas, que es el propósito opuesto de este espacio, que es elevar la autoestima a través de enorgullecernos de esta gente. Entonces Manuela muere en Paita, ¿no?
Y por último, para terminar este espacio, esta vez se produce la famosa entrevista con San Martín. San Martín y Bolívar se encuentran en Guayaquil. Y por Guayaquil necesariamente eran dos potencias que tenían que encontrarse. Y quiso la historia que sea la ciudad de Guayaquil, que pretendía anexarse al Perú, la que sea la ciudad de la discordia, porque Bolívar quería esa ciudad para Colombia y se dice que el pueblo guayaquileño también, mientras que la aristocracia guayaquileña quería irse con el Perú, porque ellos se educaron en Lima básicamente, porque era más fácil ir en ese tiempo en barco de Guayaquil a Lima que en caballo de Guayaquil a Quito. Entonces los nobles, Olmedo, Rocafuerte, se educaron en Lima. Es por eso que tenían ese amor al Perú y querían, si no podían ser independientes, irse con el Perú. Y le llaman a San Martín para que respalde su ideal, pero se interpone Bolívar con Sucre. Y les cambian pues estas intenciones. Esta entrevista es polémica porque después de ella el resultado es que Guayaquil pasa a pertenecer a Colombia y San Martín abandona la guerra, lo que ha dado para muchas teorías, desde conspiraciones masónicas hasta cuentos escritos por Borges, pero la realidad es que Bolívar estaba en una mayor posición de poder político y sobre todo militar. Entonces fue ganada mano militar y Guayaquil. Miren ustedes, hemos llegado hasta acá en 1822, desde 1812. Entonces yo cuando estuve investigando, yo tuve un poco de cansancio, dije, qué barbaridad, qué maravilla. Y quise ver cuánto tiempo recorrí investigando, y solo eran 10 años. Todo lo que acabamos de hablar solo pasó en 10 años. Entonces, el siguiente tema ya vamos a tratar la entrada de Bolívar en el Perú, porque desde ahí empieza la caída. Y paradójicamente el Perú también fue la perdición para San Martín. Bolívar termina esta etapa en 1822 con todo su poder, de tal manera que el Congreso peruano le llama. Él envía primero, como siempre, a Sucre y luego llega al Perú y toma posesión del poder total. Y ahí quedamos hasta el próximo capítulo, que sería de 1822 a 1830. Así es, Javier. Un fuerte abrazo, ñaño. Una productiva conversación en la mañana de hoy, en la tarde de hoy para Argentina y Venezuela. Y bueno, pues nada, ya estaremos hablando de los siguientes años del Libertador a partir de 1822, cuando, como tú señalas con alguna propiedad, fue su ingreso al Perú, el comienzo del cenit del ocaso de Bolívar y del propio José de San Martín. Muchísimas gracias, Javier, y estamos en contacto siempre, ñaño. ¿Te vas a despedir de la audiencia de la Hora de la Patria Grande? Sí, por favor. Un abrazo a todos, recordándoles que el propósito de este espacio es el orgullo por nuestros héroes, más allá de las nacionalidades y de las posturas políticas que hayan tenido en su tiempo, eran hombres entregados a un ideal superior, más allá de las mezquindades que ahora nos atan. Un abrazo para todos y para ti, Gerardo, y para ti, Santiago. Ñaño, fuerte abrazo. Estamos en contacto. Estimada usuaria y usuarios de la Hora de la Patria Grande, esto fue La Espada de Bolívar por el psicólogo y miembro de la Academia de la Historia del Ecuador, Javier Chiriboga Maya.